Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva review de otra lente fantástica que Viltrox nos ofrece a los usuarios no solo de Sony, sino también de Fuji y de Nikon. 75mm 1.2, increíble lo que está haciendo Viltrox por estos sistemas, con lentes de calidad y una construcción increíble, como por ejemplo, si no visteis la review, os recomiendo que le echéis un ojo, el 16mm 1.8, esta lente para full frame. Arriba os dejo en la tarjetita la review de este objetivo, porque si os gusta la fotografía de paisaje y la astrofotografía, esta lente es una auténtica pasada. Pero hoy nos vamos a centrar en esta lente que está diseñada para cuerpos APS-C, pero que también es compatible, lógicamente, con cámaras full frame. Y en mi caso, pues vais a ver muestras hoy con la Sony ZV-E10, que es la cámara APS-C que me está grabando, pero también con la Sony Full Frame, la A7C. Funciona de maravilla en ambos casos, pero vais a ver muestras separadas, tanto de un sistema como de otro, para que veáis pues cómo rinde en cuanto al detalle. Es un objetivo que me interesaba cuando me lo propusieron desde Viltrox, pero no solo desde el punto de vista del retrato, que es algo que yo pues no soy precisamente especialista en ello, pero sí que me interesaba, oye, bueno, pues probar una lente de retrato para la familia y demás. Pero es que aparte esta lente tiene otra cosa que es lo que a mí de verdad me metía ahí la curiosidad, y es cómo rendía de noche, porque es una focal 1.2. La luz que pasa, aunque sea una cámara, un objetivo para cámaras recortadas, de sensor recortado, la luz que pasa sigue siendo un 1.2. Entonces, nos aporta un ángulo de visión similar al de, con el recorte, al de un 112 milímetros. Un 112 milímetros 1.2 es algo muy similar, se acerca a lo que nos podría dar, por ejemplo, un Sanyan 135 milímetros 1.8, que es una lente que se utiliza mucho en astrofotografía. Así que quería ver cómo rendía este objetivo, tanto con la cámara full frame como con la ZV-10, en cuanto a lo que es fotografía nocturna. ¿Cómo va de coma? ¿Cómo va cómo va en cuanto a aberraciones cromáticas en las estrellas? ¿Lo podemos utilizar a 1.2? Bueno, pues luego veremos una muestra. Así que no me voy a enrollar. Como digo, es una lente válida para full frame y APS-C. Y bueno, pues las características, tamaño, peso y todo eso lo tenéis en pantalla. Sobre eso no me quiero enrollar. Es un objetivo que tiene, pues como ya es habitual en Viltrox, en la montura, por supuesto, encontramos lo que son contactos, porque es autofoco, es compatible con el enfoque al ojo. Tenemos el puerto USB-C para poder tener en el futuro actualizaciones de firmware. Esto está muy bien porque nos evita tener que comprar una base mayores para poder meter esas actualizaciones de firmware para los objetivos. Y no tiene mucho que destacar en la parte de la construcción, que es brutal, está sellado, tiene la junta de goma, la construcción y la calidad es una pasada. Lógicamente una focal de este tipo, bien construida y con esta luminosidad, pues pesa un poco y no es excesivamente pequeña. De hecho, si os fijáis, en comparativa con el 16 de full frame, son muy similares. Tenemos dos switches, uno en un lateral que es para conmutar entre el autoenfoque y el foco manual, un botón que es programable, en este caso, por ejemplo, yo aquí lo he configurado para el enfoque al ojo. Cuando pongo el AFC, pues que directamente con esto pues haga lo que es el enfoque y puedo hacer el enfoque al ojo. Y otro botón en el otro lado que es para que el anillo de diafragmado, que como en otras lentes de Viltrox es también lo tenemos aquí para poder controlarlo a mano si lo deseamos, pues que sea clickless o no, es decir, que sintamos los clics o no los sintamos dependiendo si queremos hacer vídeo, etcétera. En fin, una lente muy bien construida, pero como digo, lo más importante, vámonos ya a lo que son las muestras. Primero vamos a empezar con unas muestras de retrato en las cuales os voy a entremezclar fotografías de la ZV-10 y de la full frame y vais a ver qué rendimiento. Bueno, pues ya tenemos en pantalla una serie de retratos muy casuales. Fueron durante las vacaciones familiares y cuando la familia, bueno, pues accedió, sobre todo mi hija, a mirarme y que hiciera alguna foto porque no se prestan mucho más. Pero bueno, yo hice lo que pude en esos momentos que me dieron unos segundos para tirar algunas fotos. Así que vais a ver entremezcladas las fotos de la full frame y de la APS-C. La única diferencia que habría entre una y otra es que una tiene más resolución, podemos ampliar más que en la otra, pero bueno, en cualquier caso lo que quiero que apreciéis es pues el nivel de desenfoque que se genera. El detalle a 1.2, ahora vamos a hablar de él, es sencillamente increíble. A 1.2 el detalle es perfecto, es una maravilla la nitidez que genera donde pones el foco y bueno, pues para mí es un desenfoque bastante bueno, bastante cremoso, pero como digo, no soy un entendido, así que en eso, sobre si el desenfoque es más o menos bonito, más o menos armónico, lo dejo a vuestro criterio, que estáis viendo las fotografías, que podáis juzgarlo. De hecho, a mí me ha parecido que tiene una especie, un poquito de ese efecto tipo lo que se llama swirly bokeh. Me ha parecido que genera un poco ese desenfoque cuando hay fondos frondosos
esa especie de giro. En alguna fotografía lo he podido apreciar y bueno, a mí me ha dejado, para lo que es para retrato, muy buenas sensaciones este objetivo. El enfoque, ahora hablaremos de él, no es lo más destacable en cuanto a la rapidez de este objetivo, pero sí que es cierto que la nitidez y eso, como vamos a ver ahora, me parece a mí fantástica. Respecto a los fondos desenfocados, he querido también haceros unas fotografías para que veáis, pues en este caso con unas fotos en la feria, pues cómo queda el desenfoque a 1.2, que si son más o menos cebollinos los desenfoques a veces, bueno, pues ahí tenéis unas muestras a 1.2, a 1.8 esta otra, y tenéis también aquí alguna fotografía en la cual, bueno, pues busqué otras luces en el fondo, jugando con la distancia mínima de enfoque para que quedase lo más desenfocado el fondo posible, y bueno, pues ahí tenéis pues cómo se ven, como digo, para mí perfecto, pero bueno, en vuestro caso que lo podáis juzgar. Pero, lógicamente, como digo, yo esta lente no la quería solo para retrato, que ya me imaginaba que una focal de ese tipo, con esta luminosidad, pues lógicamente vas a conseguir un desenfoque muy acusado, muy bueno para retratos. A mí me interesaba ver cómo rinde esto de noche, y la muestra de noche, pues la tenemos aquí. Esta fotografía está realizada con la Sony A7C, con la cámara full frame y con el 75 mm sin tracker de ningún tipo. Ampliamos al 100%, aquí tenemos menos capacidad de ampliación porque es una foto que se queda en 11 megapíxeles y si os fijáis el resultado sin quitar aberración cromática ni correcciones de perfil me parece increíble. Lógicamente hay un viñeteo, hablaremos de ello ahora mismo y de la evolución del viñeteo a medida que hacemos el diafragmado completo, pero el detalle en las estrellas me parece increíble. Hay un poquito, no están 100% puntuales, pero eso se debe a que di una exposición de 4 segundos sin tracker. Si hubiera dado 3 segundos serían todavía más puntuales, pero es una lente que va muy bien en cuanto a astigmatismo, no tiene nada de coma. Yo es que no aprecio nada de coma 1.2 en las estrellas y desde luego tampoco noto nada de aberraciones cromáticas. Es una lente que en cuanto a aberraciones cromáticas es una pasada porque no tiene estrellas sin coma, sin aberraciones cromáticas. Entonces, este objetivo para fotografía nocturna, tanto con un sensor como APS-C como con una cámara full frame, sobre todo si tenemos cámaras full frame que tengan más de 24 megapíxeles, que tengan a lo mejor 33 megapíxeles como la nueva 7C2 o la 7.4 o más resolución, nos van a dar archivos de mucha resolución y una focal, vamos a decir, equivalente a un 112 milímetros con una luminosidad de 1.2 brutal y un rendimiento en esquinas increíble. Así que me parece una lente fantástica para retrato, pero también para astrofotografía. Hice algún suelo también con esta lente, con la 7C, el detalle a 1.2 de noche, pues sencillamente fantástico. Pero está claro que aunque esta lente sea súper luminosa y que el que la compre será seguramente pues para aprovecharse de ese 1.2, ¿cómo evoluciona cuando cerramos diafragma en cuanto al detalle? Vamos con unas muestras separadas, en este caso sí, de la ZV-10 y la full frame. Los archivos, de nuevo, no tienen ningún tipo de corrección, ni de aberraciones cromáticas, ni de perfil, ni el detalle, nada. Todo tal y como sale de cámara. Ampliamos al 100%, voy a levantar simplemente un poco la exposición para que veamos mejor las sombras. A 1.2, lo que es el centro, es increíble el detalle que tiene, pero es que la buena noticia es que los laterales a 1.2 me parecen también una pasada. Y como digo, tal y como sale de cámara. En este caso estamos viendo todo este set de fotografías. Empezamos con la ZV-E10, la cámara APS-C. Otra fotografía a 1.2, voy a levantar un poco las sombras por aquí. Y como digo, el detalle, incluso en las esquinas, me parece, en la zona que está en foco, porque estas plantas aquí no están en la parte del foco, el rendimiento incluso en las esquinas me parece muy bueno. Es una lente que a 1.2 vamos a poder utilizar sin ningún tipo de problemas. Esta ya tenía la exposición levantada. La vamos a poder utilizar sin ningún tipo de problemas, a plena apertura, incluso para fotografía de paisaje. No obstante, vamos a ver cuál es la evolución completa del detalle a medida que vamos cerrando el diafragma paso a paso. Comenzamos a 1.2, diafragma en el cual se nota claramente el viñeteo, ahora lo comentaremos. Amplío al 100%, voy a levantar un poco las sombras. El centro ya sabemos que es perfectamente nítido y he levantado un poco las sombras para que apreciemos mejor lo que es el detalle en el lateral. Y a 1.2 me parece, como digo, es un gran resultado. Muy buen rendimiento a 1.2, incluso en toma de paisaje lejano, a plena apertura, con ese viñeteo, eso sí, que ahora comentaremos. Pasamos a 1.8,
Aquí ya se limpia un poco el viñeteo, que ahora comentaremos, y ganamos un poquito de detalle. No es una diferencia dramática en cuanto al detalle, porque a 1.2 el resultado ya era bastante bueno, pero ganamos un poco de detalle. Hice también la foto a f2.0, que lógicamente es otro poquito que cerramos, no hay mucha diferencia con el f2.0, y donde ya sí que se nota un salto muy grande es en el f2.8. Aquí sí que tenemos un rendimiento no solo excelente en el centro, que ya era excelente a plena apertura, pero ya a 2.8 para mí la nitidez es perfecta en todo el encuadre. No tendría miedo en utilizarla a 1.2, pero que si alguien quiere una toma muy detallada, siempre que todo quede en foco, lógicamente, según donde enfoquemos, a 2.8 el detalle en todo el encuadre va a ser perfecto. Y ya todo lo que cerremos, F4 el detalle es perfecto, F5.6, F8, aquí lo único que vamos a conseguir cerrando más el diafragma es más profundidad de campo, pero realmente el detalle va a permanecer igual, y donde ya sí que vamos a notar que empieza un poquito el efecto de la difracción es a F11. A F11 ya se empieza a notar que entra un poquito esa difracción y empezamos a perder algo de resolución en los laterales y demás, y ya F16 es cuando más se nota el efecto de la difracción en todo el encuadre. Es un diafragma, el de F16, que solo utilizaría si necesito prolongar la exposición, porque aquí sí que perdemos mucho detalle en todo el encuadre. Así que bueno, es el diafragma más cerrado, F16, en el cual la difracción ya afectaría de forma más severa. Y en cuanto a los resultados con full frame, bueno, pues es una repetición de lo que hemos visto en la PSC. Tenemos lógicamente menos capacidad de acercamiento, menos resolución, porque en la full frame activamos el modo recorte y la fotografía se queda en 11 megapíxeles. Sin embargo, bueno, pues en el centro perfectamente detallado, y en el lateral vamos a levantar un poco las sombras, perdemos un poco de resolución respecto a diafragmas más cerrados, pero el detalle a 1.2, incluso en full frame, lo veo más que aceptable. A 1.8 ganamos ya un poquito más de detalle en esos bordes, está un poquito mejor, y es a f2.8 cuando ya los bordes son perfectos, tal y como pasaba en la PSC. A f2.8 los bordes en full frame también son perfectos, así que me parece un resultado muy bueno el rendimiento tanto en APS-C como en full frame. Y el resto de los diafragmas en full frame, pues lo mismo, es una repetición de resultados, f5.6, F8 el detalle es perfecto, y a F11 es cuando entraría un poquito la difracción, como comentaba, pero es un diafragma que todavía es perfectamente utilizable sin ningún tipo de miedo en cuanto a la pérdida apreciable del detalle. A F16 ya sí que sería bastante notable. En cuanto al viñeteo, como ya os he comentado, a 1.2 es bastante apreciable. Muy importante, eso sí, hay que destacar que no estoy aplicando ni aberración cromática ni correcciones de perfil. De hecho, ahora mismo no sé si todavía hay un perfil para esta lente. Viltrox sí que desarrolla perfiles para Lightroom y Camera Raw para sus lentes, pero no ha actualizado recientemente todavía el Camera Raw. Así que bueno, es posible que haya un perfil, pero que todavía no lo haya descargado. En cualquier caso, si no lo hay, Viltrox lo creará para que este viñeteo se corrija automáticamente. A 1.2 este es el viñeteo que tenemos, tal cual sale de cámara, y la buena noticia es que a f2.0 ya ese viñeteo se ha limpiado muchísimo. O sea, hay una gran diferencia. La evolución del viñeteo entre 1.2, la plena apertura, y f2.0 es muy favorable, que hay lentes que les cuesta mucho, hay que diafragmar mucho para que evolucione realmente lo que es el viñeteo. A f2.8 el viñeteo ya está bastante mejor, f4 mejora otro poquito, F5.6 está limpio completamente, F8 y F11. Como digo, a F1.2 tendremos que tener presente que va a haber ese viñeteo, pero bueno, en este caso no tendrá ningún problema corregirlo con el perfil. En la fotografía nocturna tampoco va a ser un inconveniente. Eso sí, si hacemos una panorámica a 1.2 con ese objetivo de noche, pues no vendrá mal hacer unos flats para facilitar luego, si hacemos la panorámica, que ese viñeteo periférico se corrija de forma sencilla, porque Petegui, con un viñeteo así, a lo mejor podría tener más problemas en una panorámica. En cuanto a la distorsión, aquí no tenemos nada que temer, lógicamente. Es un 75 milímetros, es una focal más larga que no suele tener tantos problemas como si le ocurre a los grandes angulares. Así que bueno, unas muestras simplemente en las cuales lo único que he hecho ha sido rotar un poquito la escena para que apreciemos mejor las verticales. Y bueno, pues no hay ningún problema con la distorsión. Por aquí no va a haber ninguna queja, no va a haber problemas en tirarle lo que es a líneas rectas, edificios, ningún problema con la distorsión, ni tampoco, ya lo hemos comentado, con las aberraciones cromáticas. Muy importante porque aunque
por supuesto, podamos activar las aberraciones cromáticas en la corrección. Si una lente tiene un severo problema de aberraciones cromáticas, es un problema pese a que activemos ese TIC. Aquí ya lo hemos visto con la fotografía de noche, como las estrellas, incluso los laterales, no tienen aberraciones cromáticas. Así que es una lente que en ese sentido, incluso en fotografía normal, ese resultado se extrapola a fotografías que he hecho, lo que es de contraluz, a plena apertura, no hay problemas con las aberraciones cromáticas, por ahí todo perfectamente controlado. Ahora bien, no hay nada perfecto en esta vida, lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo, nada es perfecto, todo tiene pros, contras y cosas que van mejor y peor. Y ahora llegamos a lo menos bueno de este objetivo, la resistencia al flare. Por ejemplo, en el Viltrox 16 mm ya dije que era un poquito sensible al flare, pero el resultado, la resistencia a lo que son destellos, luces parásitas, farolas, el sol y demás, que tengamos no solo en el centro del encuadre, sino también muchas veces, que es lo peligroso, en los laterales a 45 grados, en esquinas fuera del encuadre, el resultado con el Viltrox 75 es un poquito o bastante peor para mi gusto. Según donde incida la luz, podemos tener serios problemas, como por ejemplo en estas muestras que tenéis en pantalla. En este caso, en un vídeo que hice en lo que es en el jardín, en el chalet donde mis padres este verano, bueno, pues el sol estaba muy arriba, mucho más arriba y mucho más a la izquierda, pero se estaba contagiando, pese a que tenemos un parasol de pétalos, que es... ¡Uy, que se me cae esto! Tenemos un parasol de pétalos que es bastante grande, incluso con el parasol de pétalos ya veis lo que es el flare que estaba entrando en la lente, y eso lógicamente afecta a las fotos. Hay que ver hacia dónde enfocas para intentar que si vas a hacer un retrato, hay que ver muy bien hacia dónde vas a encuadrar, porque según donde esté la luz, a lo mejor el retrato lógicamente puede quedar pues afectado por ese flare, que es bastante importante. En algún caso conseguí algún contraluz en el cual no se notaba mucho ese flare, pero ya digo, según por dónde incida la potencia de la luz, si está más o menos filtrada, el ángulo y demás, es posible y seguro que vais a tener algún problema y que tener cuidado con lo que es la resistencia al flare de este objetivo. Eso de noche, disparando al cielo, no va a ser problema, pero en retratos o en fotografía de paisaje sí que hay que tener cuidado con ello. Y luego el otro punto que me ha dejado también un poco frío, aparte de la distancia mínima de enfoque, que es algo más larga de lo que me gustaría, preferiría, está bien, tanto para conseguir desenfoques y demás, a veces poder tener una distancia mínima de enfoque más cercana. La de este objetivo no es excesivamente cercana. La otra cosa que me ha dejado un poquito frío es el enfoque en sí. El detalle ya hemos visto que es muy bueno, pero el enfoque, de nuevo, yo creo que va un poquito por detrás de lo que vimos en el Viltrox. Sí que es cierto que tenemos, como ya habéis visto, enfoque al ojo disponible, porque Viltrox, todas estas lentes son compatibles plenamente con el sistema de Sony E, pero en cuanto al cambio, por ejemplo, como estáis viendo, de distancias entre el primer plano y el fondo, jugando con la distancia mínima de enfoque, más o menos, y el fondo, no es especialmente reactivo, y yo la cámara la tengo configurada, la ZV-10, que es con la que veis las muestras, en reactivo, y la ZV-10 enfoca más rápido que la 7C. Lógicamente el enfoque también va a depender de la luz que haya, del tipo de cámara que tengamos, así que es algo subjetivo, pero en este caso el enfoque no es excesivamente rápido, y lo mismo pasa en el vídeo. Enfoca bien en vídeo, con el enfoque al ojo, pero en algún caso le ha costado un poquito coger el motivo que me interesaba. Así que eso, para los que hacéis vídeo, pues debéis tenerlo en cuenta. Aunque lógicamente yo creo, como digo, que es un objetivo que se va a utilizar principalmente para retrato, y yo os recomiendo también que lo tengáis en cuenta para fotografía nocturna. En fin, como hemos visto, es una lente que para mí los pros superan ampliamente a los contras, y que esas cosas en las cuales debería destacar lo hace. Tanto en la construcción, la calidad, el sellado, todo el cuerpo es una maravilla. El resultado a plena apertura ya lo habéis visto, muy bueno en full frame y APS-C. Podemos utilizarlo incluso a plena apertura para foto de paisaje, pero sí que cerrando f2.8 ya tenemos una nitidez total en todo el encuadre. Y luego ese resultado, que esperaba un resultado bueno, tenía ilusión, pero el resultado en cuanto a fotografía nocturna a las estrellas me ha dejado gratamente sorprendido. La falta de coma, qué bien rinde, no hay problemas de coma ni de aberraciones cromáticas a plena apertura. Sí que me gustaría que en el futuro, a través de este puerto USB-C, lógicamente se reciba alguna actualización de firmware que optimice
ese resultado en el autoenfoque que, aunque no va mal, pero yo creo que debería ser mejor. Lo de la resistencia al flare, ahí no vamos a poder hacer nada más que tener cuidado cuando haya luces muy fuertes en alguna zona del encuadre, que reencuadrar hacia otro lado. Pero en cuanto al enfoque, yo sí que espero que se pueda mejorar un poquito, porque sí que es cierto que aunque con el enfoque al ojo y demás, pues sí que he perdido algunos retratos que hacía en AFC. Bueno, pues algunos retratos me han salido el foco, he fallado el foco. También es cierto que a 1.2 y con un niño moviéndose ahí de forma rabiosa para todos los lados es fácil fallar, pero el enfoque sí que podría mejorar un poquito. Así que nada, esas han sido mis conclusiones, mi análisis. En este caso espero que haya quedado todo suficientemente claro. La lente tiene un precio fantástico. Podéis comprarla, por ejemplo, en la página oficial de Viltrox, donde tenéis, ya sabéis, para comprar cualquier cosa que queráis en Viltrox, tenéis mi código de descuento, Iván Ferrero. Lo pulsáis en el checkout y os va a bajar, en ese caso, a $505 con el envío. Por supuesto, aquí hay algunos gastos de aduana, es la página internacional y bueno, más o menos con el Viltrox y con esta, lo que a mí me han cobrado con una fueron 16 euros de aduanas y en el otro caso 11. Así que bueno, por ahí es lo que podéis esperar. Si queréis comprarlo en España, os dejaré enlaces en la descripción tanto de Fotografiarte como de Fotorruano, tiendas con las que colaboro y de las que soy afiliado, y evidentemente también estará pronto en Amazon, porque Viltrox pone todos los objetivos en Amazon, así que los enlaces y ofertas que pueda haber abajo en la descripción del vídeo os los dejaré. En fin, muchas gracias a Viltrox de nuevo por haber confiado en mí. Espero que en el futuro pueda seguir analizando lentes de estas calidades, porque es una gozada cuando vienen estos objetivos con esta calidad y tan bien centrados. Así que bueno, espero seguir colaborando con ellos en el futuro y a vosotros muchas gracias por haber visto este vídeo. Como siempre, si el vídeo os ha gustado, si os ha resultado interesante y os ha ayudado en vuestra decisión sobre si esta lente os interesa o no, porque para eso las hago, para que sepáis si algo os interesa o no os interesa, ya sabéis, dejaos un fuerte like, suscribíos, activad la campanita, dejadme algún comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, cuidaos mucho y hasta la próxima.